Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza. Y qué alegría compartir con ustedes esta palabra domingo a domingo. Y bueno, estamos en el mes de agosto, domingo 18 de agosto, y el Evangelio está tomado de Juan, del capítulo 6, 51, 58. Seguimos con el tema del pan de vida y todavía nos va a ocupar el próximo domingo, así que tengan paciencia porque este evangelio, como les dije hace unas 2 semanas, tiene muchas peculiaridades y hay que irlo saboreando. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que nos dé el pan de su palabra, que nos enseñe a ser dóciles a ella para buscar siempre el bien del hermano o de la hermana que sufre. Que dejemos a un lado nuestros intereses mezquinos para que toda la comunidad pueda nutrirse del pan de vida. Señor Jesús, te pedimos que cuides a todos nuestros enfermos, que nos hagas solidarios con los que no tienen pan, que nos enseñes el amor y la caridad con las personas que son diferentes, que piensan diferente a nosotros, para que busquemos siempre tu verdad. Que te recibamos con alegría en nuestro corazón por venir a nuestro encuentro como el pan que ha bajado del cielo. En gratitud reconozcamos tu presencia en medio de nuestra vida de dolor y de sufrimiento. No permitas que nos separemos de tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio, como les decía, está tomado entonces de Juan, capítulo 6, versos 51-58. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Dejamos un momentito para que esta palabra anide nuestro corazón, se haga vida, se haga historia y entendamos que Jesús es el pan que es vida, que tiene una propuesta diferente para que tengamos vida. Hermanos y hermanas, por allí hace como un par de semanas hubo algunos que comentaban de dejar de utilizar el lenguaje inclusivo. Y bueno, casi que todo mundo tiene derecho a réplica, ¿verdad? Si ellos
tienen esa opción o esos comentarios o esas críticas o observaciones o correcciones fraternales, pues también uno tiene el derecho a veces de decir el por qué utilizar hermanos y hermanas que hasta el Santo Padre ya los utiliza. Ya utiliza este lenguaje inclusivo. Vean por allí, hay un video. Ustedes pueden poner: no conviertan la iglesia en aduana, y sale el Papa hablando con estos términos de hermanos y de hermanas. ¿Por qué la necedad de uno o la obsesión de uno de estar tratando de utilizar un lenguaje inclusivo? Porque el lenguaje forma pensamientos, el lenguaje el lenguaje hace que la persona actúe de una manera y de otra. Y también hay toda una historia de discriminación por medio del lenguaje. Aquí yo estoy utilizando las palabras de un filósofo de Estados Unidos de la década de los 60, 70, de Austin, que se llama su libro Cómo hacer cosas con palabras. Y él dice que las palabras tienen una acción performativa. Es decir, las palabras hacen lo que anuncian, lo que dicen. Y si hay palabras o hay personas que no son nombradas, casi que están condenadas a la no existencia. Ahora también recuerden que todo lenguaje cambia, todo lenguaje se modifica. Los lenguajes evolucionan, nos guste o no nos guste. Si un lenguaje permanece, pues se aísla. Un lenguaje está abierto a ser influenciado por la cultura. Y en el único afán que yo tengo realmente es hacer presente, hacer visible por medio del lenguaje a grupos que han sido silenciados, grupos que han sido marginados, grupos que de alguna manera han sido casi puestos o destinados a la no existencia. Y claro, para muchas personas esto es, pues, dicen que es ideología de género, que si es esto, que si es lo otro, y no se dan cuenta que esto solamente es una de las luchas más de resistencia. ¿Se destruye realmente el lenguaje o se enriquece? Imagínense si el latín hubiese evolucionado a las lenguas romances. Pero bueno, yo con todo respeto, lo único que quiero es, qué bonito cuando te llaman por tu nombre, te dicen, te hacen presente por medio del lenguaje. Entonces el lenguaje tiene esta finalidad de dar vida, de hacerte presente, de nombrarte. Si no te nombra, ni siquiera existes. Y por eso necesitamos también estar atentos como signo de la propuesta de Dios. Y claro, para algunas personas esto les crea un poquito de dificultades porque creen que se destruye el lenguaje. El lenguaje, especialmente si es un lenguaje injurioso, un lenguaje incendiario, que produce odio, una retórica de odio, te va a producir no te va a dejar indiferente. La gente responde a. Yo les pregunto, cuando decimos, es cierto que la palabra, cuando decimos hermanos, también las mujeres se deben de sentir incluidas. ¿Y qué pasaría si cambiáramos la norma y dijéramos solamente hermanas? ¿El hombre se sentiría excluido o incluido en esa referencia? Vean los ejemplos, por ejemplo, del lenguaje. Cuando uno dice ese hombre es un zorro, ¿qué es lo que está diciendo? Ese hombre es astuto, es bueno para los negocios, es hábil para esto. Pero en cambio, si dicen esa mujer es una zorra, inmediatamente la identifican con el aspecto de, pues es una mujer prostituta.
O sea, cómo las palabras, la misma palabra aplicada, lleva connotaciones diferentes. Bueno, en fin, solamente esto es mi compartir en el por qué utilizo un lenguaje inclusivo. Yo pienso que los lenguajes se enriquecen, se modifican, cambian y algunas reglas gramaticales también pueden ser retadas, ¿verdad? Especialmente ahora cuando hablamos de la presidenta. No podemos decir el presidente. Ahora que ya hay otras voces, ¿verdad? Pero bueno, esto solamente era como un paréntesis para estos hermanos que me estaban sugiriendo, que me estaban invitando a no utilizar y a no destruir. Ojalá tuviera el poder de destruir el lenguaje. Destruiría lenguajes homofóbicos, racistas, lenguajes de odio. Pero no tengo tanto poder. Bueno, volvamos otra vez con el tema del Evangelio y créanme que es muy denso porque se va a ir complicando, va a irse desarrollando el tema que comenzó con Jesús, con la multiplicación de panes. Después la comunidad que quiere seguir a Jesús, los discípulos prácticamente desaparecieron de la escena. No están, bueno, damos por hecho que están, ahorita después se va a ir desarrollando. En el próximo domingo vamos a ver que sí están los discípulos. Después este grupo de personas anónimas que buscaban a Jesús, que se dan cuenta de que no están Jesús, que se había embarcado para el otro lado. Lo siguen, lo encuentran y le dicen: maestro, Rabuni, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les empieza a enseñar, a decir, bueno, tienen que comenzar el discipulado, pero no con esas falsas expectativas. Después de esto, desaparece ese grupo y entra el grupo oficial de los fariseos, de los judíos como nación, los judíos como los representantes del pueblo, de la nación, que van a entrar en controversia con Jesús. Y entonces son los judíos, y en el Evangelio de Juan, son los judíos los oponentes, ni siquiera son los fariseos, como es el caso de los sinópticos. Entonces este grupo de los judíos empieza a cuestionar. El domingo pasado cuestionaban y querían una señal de decir: ok, tú eres el Mesías, tú te has revelado como el Mesías, como el que da el pan de vida. No fue Moisés, fue el Padre. Y bueno, y comenzó esta identificación plena de Jesús con... Y pedían una señal porque decían, como está escrito, nuestros padres comieron el pan en el desierto, el pan de vida. Y Jesús les decía: no fueron sus padres los que comieron el maná en el desierto. Fueron sus padres los que comieron el maná en el desierto, pero murieron. Y Jesús se presentaba como el pan que ha bajado del cielo para comerlo y no morir. Entonces, como que había un distanciamiento entre la propuesta de Jesús y la realidad del pueblo, ¿no? El pueblo que clamaba ser descendiente de los padres de la fe, de los padres de la patria, pero no del Padre de Jesús, no del Padre que provee, no del Padre que cuida. Y Jesús se distanciaba de esos padres porque no eran, Jesús nos identifica con esa teología. Esa manera de pensar terminaba en muerte, aunque hubiesen experimentado el milagro del maná. Al final de cuentas terminaba en muerte. En cambio, la propuesta de Jesús es que la comunidad tenga vida, la humanidad sea universal y todo el mundo tenga al Dios de Jesús, al Dios Padre, como un Padre de toda la humanidad. Los israelitas habían llamado entonces nuestro Padre y así lo llamaban en el periodo del Éxodo, y Jesús les recuerda que a pesar de haber comido el maná, prácticamente nunca entraron a la tierra prometida, nunca se llevó a cabo las promesas de que este pueblo
tuviera vida. Entonces, con toda esta tradición del pan que comieron en el maná en el desierto, al final terminaron aislados, separados. Y Juan, el evangelista, parece que retoma esa posibilidad para decir, pero ahora hay una propuesta diferente. Ahora es Jesús que se ofrece continuamente. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Este es el pan que baja del cielo. El pan que baja del, quiero hacer nota en esa, el pan que baja, no que ha bajado o no que bajó. Este es un verbo que está en aoristo. En el griego, los verbos en aoristo es una acción que comenzó en el pasado y que continúa hasta el presente. Entonces sería como Jesús ha sido el pan que ha bajado del cielo, pero que todavía sigue presente, sigue bajando como una lluvia, como la lluvia de que hacía llover el maná. O sea, es una acción que está repetida, ¿no? Entonces, este es el pan que ha bajado sin cesar. La lluvia como el maná que baja sin cesar. La imagen entonces continúa la del maná en el Éxodo 16:4, yo haré llover pan del cielo, aludiendo a la incesante comunicación de vida que procede de Dios, del Espíritu que fluye a través de Jesús. Y luego viene otra vez yo soy el pan vivo bajado del cielo. La misma idea, pero ahora la oración está en un pasado. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, que ya bajó. Y con esto se tiene que notar la diferencia con la frase anterior. El pan que ha bajado, que bajaba continuamente como don siempre ofrecido, se describe ahora como el pan que bajó. Y con esto el evangelista quiere señalar el hecho histórico probablemente de la encarnación de Jesús, de la carne que toma morada, de la carne que hace casa, de la carne que estaba al principio pero entra dentro de la historia humana. Fíjense qué importantes son estos detalles. ¿Se acuerdan ustedes también que anteriormente le reclamaban a Jesús, pero cómo si este es el hijo de José, aquí está su madre? Hablaban y discutían acerca de la familia humana de Jesús. Y este evangelio con su cristología tan elevada, Jesús tiene el origen divino. Era la palabra que existía y esta palabra se hace carne, se hace vida, se hace morada, pone casa, camina con la humanidad, entra en un momento determinado. O para utilizar las palabras de Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para rescatar a los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Entonces, esta imagen de esta encarnación, vean cómo tratan los evangelios la encarnación de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a entender la encarnación de Jesús como la presenta Lucas, del ángel que visita a María, que le dice que va a llevar en su seno virginal al dador de la vida, pero Juan también está hablando de la encarnación. Pablo también habla de la encarnación, pero de diferentes imágenes, metáforas. Entonces Jesús como la carne, como el pan que ha bajado del cielo, que bajó del cielo, es para decir este pan, esta vida, este alimento tiene un origen exactamente pleno, histórico y entra a formar parte de la realidad de la persona. Con esto entonces se describe que el pan que bajó señala el momento inicial de la presencia. Abre así un periodo de tiempo que terminará con el don de sí mismo, como pan y como carne. Y esto hace una referencia plena a su muerte. Vean la profundidad del evangelio de Juan. Y también la dificultad para nosotros entender, ¿verdad? Y con esta frase resume Jesús todo su pensamiento anterior antes de precisar el modo cómo va a ser alimento, ¿verdad?
todo lo que Jesús ha estado anunciando, diciendo, Jesús lo va a llevar a la plenitud porque se ha solidarizado con la gente, ha entrado en comunión con nosotros. Y bueno, esta encarnación tendríamos que celebrarla porque entonces nos habla de un Dios cercano, no de un Dios lejano, de un Dios que camina, de un Dios que hace historia con el pueblo. Y luego comienza Jesús, pero además el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo viva. Si la gente está discutiendo, y claro, Jesús entra ahora a decir, bueno, si se quieren escandalizar, escandalícense. Pero al evangelista le interesa remarcar la humanidad y la divinidad de Jesús por medio de estas imágenes de carne, de pan, y tienen un efecto salvífico, dan vida, no dan muerte. Y claro, es una crítica también a la teología de los judíos que se gloriaban de que sus padres habían comido el maná. Y Jesús les dice, sí lo comieron, pero murieron. En cambio, este nuevo alimento, esta nueva carne, este nuevo pan, da vida. Y es para que el mundo viva. Entonces también da a entender de que el mundo no tiene vida. O es una vida muy precaria, muy vulnerable. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre, la gente no es capaz de tener más posibilidades de vida porque vive en situaciones de pobreza. Por eso comenzó con el pan, multiplicándolo allá allá por Tiberíades, ¿verdad? Donde estábamos hablando que estaba bajo el poder de Tiberio, con su economía nefasta, y Jesús promotor de una nueva economía. Entonces pasa de la figura del maná a la del cordero, pero sin salirse de la simbología del éxodo, de la Pascua. Recuerden que todo este es un evangelio que tiene la finalidad de ir matizando, de ir reflexionando acerca de Jesús y de su nueva Pascua definitiva. Pero esto es a través del campo del alimento. Y ahora utilizando la imagen del cuerpo, de la carne, del pan, una clara referencia al Cordero Pascual, ¿verdad? Que tiene carne, que tiene sangre. Jesús recoge la crítica que están haciendo los judíos, los de la ley, los de la tradición, y les dice que su don, su carne, su espíritu, no se da fuera de su realidad humana. Su carne lo manifiesta y lo comunica. No hay espíritu, no hay vida donde no hay carne que la reciba, donde no hay un cuerpo que lo reciba. A través de Jesús, el Dios, el amor de Dios, el Dios grande se hace concreto. Entra también a formar parte de la historia, adquiere una nueva realidad. Yo no sé si vayan siguiendo todos estos pensamientos tan densos, ¿verdad? Porque parece que se van repitiendo la misma idea. Pero es necesario comer la carne, ahorita va a venir. La carne de Jesús no es solo el lugar donde Dios se hace presente, sino que se convierte en el don de Jesús para el mundo, don del amor, todo en relación al amor, a la entrega, a lo que Dios va a hacer, va a realizar por medio del Hijo, del Cordero, del Hijo amado, en beneficio. En eso va a radicar el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que el mundo tenga vida. Y entonces las preocupaciones de los judíos reflejan el escándalo que provoca este hombre Dios o Jesús Dios. Mientras Dios pone todo su interés en acercarse a la persona, a establecer comunión con la persona, con la comunidad judía continuamente se aleja
de esta manera se aleja de Dios. En cambio, Jesús viene con una finalidad de comunicar vida. ¿Por qué será que nosotros tenemos esta tendencia de querer hacer de Dios un misterio que nadie entiende, de querer poner a Dios en lo alto, lejos, separado? Cuando Jesús encontró la manera más personal, más íntima de hablar de Dios como comida, como alimento, como pan, de acercarse de no necesitar de liturgias, de templos, de oraciones prolongadas, sino de entender a Dios como una propuesta de vida en lo interior. ¿Por qué nos causará tanto recelo o miedo entender a un Dios cercano, a un Dios que habita en nuestro corazón, a un Dios que es parte de nosotros? Cuando usted descubra a este Dios que se hace alimento, que no se queda en el cielo, que camina con usted, muy probablemente esa experiencia va a ser más fuerte, más rica, porque entonces se va a dar cuenta de que Dios no necesita anunciarse con pompa, sino que Dios se le puede encontrar en lo simple, en lo cotidiano de la vida, en lo más ordinario, en el compartir la comida con la otra persona. Entonces Jesús viene con esta idea de decir, este Dios es un Dios íntimo, un Dios de interioridad, y no tenemos que tener miedo. Y todo el Evangelio de Juan va a pretender acercar a ese Dios del misterio, a ese Dios del pasado, a un Dios que entra, que camina con su pueblo. La palabra creadora de Dios enuncia su voluntad de diálogo con la humanidad. Es palabra eficaz que se expresa en la obra del Creador desde el principio, en el prólogo. Al principio era la palabra creadora. La palabra era Dios y se movía con Dios. Y contiene para el ser humano un mensaje de vida. Todo está en relación a la vida. Juan 1:4. Se da también en comunión. Se manifiesta y comunica a Dios mismo por el amor leal. Jesús, como palabra hecha carne, contiene el significado de la gloria del Espíritu de Dios. Entonces es el Dios que se expresa en esta historia de Jesús, en una historia de un pan compartido, de un alimento que da vida. Jesús como alimento. ¿Habrá algo más profundo? ¿Habrá algo más importante que esta idea de entender a Jesús como alimento, como vida? Entonces, hermanos y hermanas, yo creo que deberíamos de entender esta nueva realidad, esta nueva espiritualidad de acercarnos a Dios, pero desde la interioridad, desde lo ordinario, desde lo sencillo, hacer a un Dios cotidiano, un Dios doméstico, un Dios que se le puede tocar, que se le puede comer. Pero en cambio a los judíos que piensan en el Dios del más allá, de la ley, del templo, de los sacrificios, la carne de Jesús les escandaliza. No creen que Dios pueda ser visto y tocado. Dios, sin embargo, quiere entrar en el campo de la experiencia humana. Y parece ser que nuestra espiritualidad apunta nuevamente a esa experiencia judía, el Dios del más allá, el Dios el Dios que no entra
o que necesita de rituales, que necesita de sacrificios, de leyes, de normas, y se olvidan del Dios que camina con uno. ¿Por qué nos escandalizará esa imagen de Dios? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué queremos tener a un Dios que ni lo entendemos? Usar un lenguaje que la gente no entiende en nuestros ritos, en nuestras plegarias eucarísticas. ¿Por qué no utilizar un lenguaje que la gente pueda entender, pueda comprender? ¿Cuánta gente todavía está añorando la misa en latín, aunque no sepan latín? Y mientras el sacerdote decía la misa, la gente estaba pues con la novena, con otras oraciones. Pero la gente dice, ay, qué bonito, pero no entendiste. ¿Por qué la gente estará obsesionada con querer tener los dones de la glosolalia, del hablar las lenguas antiguas, lenguas de los ángeles, lenguas de no sé qué? Cuando puedes hablarle a Dios desde tu corazón, con tus silencios, con tus palabritas que son sagradas. ¿Por qué no queremos esa espiritualidad? ¿Por qué nos escandaliza esa manera de entender a Dios, a un Dios que se hace cercano, que se hace pan, que se hace alimento? Vean las implicaciones que tiene esta teología y vean también por qué todavía no hemos puesto en práctica esta espiritualidad de Juan. Porque no creemos de que Jesús sea este pan cercano que da vida. Jesús da su carne para que el mundo viva. Luego entonces la expresión supone que el mundo no tiene vida. ¿Y cómo va a tener vida el mundo de la comunidad de Juan si viven explotados, oprimidos, sin tierra, están siendo perseguidos, están siendo separados de la sinagoga, de la comunidad judía, por creer en que Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo? No se puede tener vida mientras se viva con limitaciones, en miseria, sin acceso al seguro, sin tener una tierra que cultivar, sin tener una casita que te sirva de refugio contra el viento, contra la lluvia, sin tener que cubrir tu cuerpo. No se puede tener vida, eso no es vida. No se puede tener vida mientras tenga las preocupaciones de que qué vas a hacer el día de mañana porque no tienes suficiente comida para tus hijos. No sabes cómo vas a pagar la renta. Si tu hijo se enferma, no vas a poder llevarlo al médico. Si pierdes el trabajo tan precario, te vas a quedar en la calle. ¿Será eso vida? ¿Será eso lo que Jesús propone? Juan te diría no. Las posibilidades de vida, las posibilidades que anuncia Jesús con su pan, con su carne, con su persona, con su proyecto de vida, es hacer posible otra vida, una vida plena aquí y ahora, una vida que sea capaz de descubrir al Dios que provee, al Dios que cuida, al Dios que bendice. Así que, hermanos y hermanas, uno pensaría que estos textos o esta teología de Juan es muy densa, pero ya cuando uno entiende y le agarra el hilito, te das cuenta de que dices, no, es bien práctica. Jesús manifiesta al Dios del misterio y este Dios se hace vida en la persona de Jesús. Jesús se hace vida en su carne, en su persona, en su pan, en su alimento, y el propósito es para que el mundo, para que su comunidad tenga vida. Es difícil entender que Jesús quiere que tú tengas vida, pero una vida plena, aquí y ahora, no.
Es difícil entender de que Dios no es un misterio, de que Dios no lleva cuentas, no te está apuntando cuentas, no te está exigiendo que hagas esto, que hagas lo otro, solamente que le des tu fidelidad, tu lealtad a Cristo Jesús. Que en eso consiste hacer las obras de Dios, en que crean, hablábamos la semana pasada, en Jesús el Hijo de Dios. ¿Es difícil eso? No. Pero para eso hay que creer y hay que trabajar para hacer posible y para continuar la obra de Jesús. Ahora los judíos, aquellos peleaban unos con otros diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ni siquiera es persona, con ese pronombre, ¿verdad? Estarán destruyendo también el lenguaje, ¿verdad? Probablemente. Entonces, pero Jesús no le importa, porque el lenguaje es necesario para transmitir la buena noticia a todas las personas. Las palabras de Jesús no provocan ahora una crítica, antes provocaron la crítica y decían cómo pues no es el hijo de José, el hijo de María, que no le llama María, su madre, sino que ahora provoca una pelea entre los mismos judíos. No entienden su lenguaje. Y cuando la gente no entiende el lenguaje, lo que hace es refugiarse, pues en la gramática dice esto, en lo otro. Cuando la gente no entiende que los lenguajes cambian, que los lenguajes se transforman. A mí tampoco a veces me gustaba cuando la gente aquí en Estados Unidos hablan en Spanglish, pero esta es una realidad. Hablan en Spanglish, mezclan el inglés con el español, te llamo para atrás, lo traducen a veces literalmente. ¿Y me voy a mortificar por eso? No, porque es otra cultura que se está dando. Se está gestando otro lenguaje. Y muy probablemente los lingüistas dicen que efectivamente va a existir otro lenguaje entre muy poco. Porque esta es la realidad del pueblo de aquí, de esta cultura, ¿verdad? Y estaremos preocupados por destruir el lenguaje. Bueno, el pueblo judío no entiende el lenguaje de Jesús. La mención de su carne los ha desorientado, pero al mismo tiempo les ha quitado la seguridad y la certeza de que ya ellos no son el pueblo escogido y ya no tienen la certeza de que sus padres comieron el maná en el desierto, porque también murieron. Y Jesús, para que entiendan, se los explica con manzanas y dicen, es preciso que entiendan, y el pan es su misma realidad humana. El pan es su carne, es su persona. El pan y su carne no son una doctrina que hay que aprenderse, que hay que memorizarse. Y yo creo que este es el problema que radica en nuestra espiritualidad católica, que hemos entendido, nos hemos aprendido la doctrina, ¿no? Hemos repetido quién es Dios. Dios es nuestro Padre, el Creador que está en el cielo y en la tierra. ¿Quién es Jesús? Y comenzamos a repetir, pero no hemos tenido la experiencia de Dios o de Jesús o del Espíritu. Jesús les explica que esta realidad humana, que su persona, que su cuerpo, con su sangre después, da vida. Y no es una doctrina que hay que memorizarse, que hay que aprender, sino simplemente es algo que hay que aceptar. Y los judíos con ese lenguaje ya no lo entienden, ya no entienden qué puede significar comer su sangre. Buscan una explicación, pero no la encuentran. Pero para la comunidad de Juan, cuando Jesús habla del pan, de comer su carne y beber su sangre,
Para la comunidad de Juan ese lenguaje no es ajeno. Ese lenguaje es entendible, porque ese lenguaje es eucarístico. Ese es el lenguaje eucarístico. El autor habla desde la experiencia de esta comunidad, teniendo presente la celebración y el significado de la Eucaristía. La Eucaristía, que es comida, que es bebida, que es el cuerpo y que es la sangre. Y luego viene otra vez Jesús. Les aseguro que si no comen la carne de este hombre, ya no solamente es de este, ahora es de este modelo de humanidad, y no beben su sangre, le aumenta ahora el elemento de la sangre, no tienen vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida definitiva, y yo lo resucitaré en el último día. Fíjense que Jesús está hablando, o Juan está hablando de una comida, de beber, de comer verdaderamente el cuerpo. Tú eres lo que comes. Acuérdense que estas culturas creían que se podían comer a la divinidad. Participaban en las celebraciones de las divinidades por medio del sacrificio, comían el animal que habían sacrificado y entraban en comunión con. Por eso estas prácticas le va a costar mucho trabajo a Pablo con la comunidad de Corinto. Entonces, cuando Pablo dice estos sacrificios, eso es una idolatría, están ofreciendo esos sacrificios a los ídolos. Y la comunidad comienza a comer y dice, bueno, que acabo son ídolos, ¿qué nos importa? Podemos comer la carne porque sabemos que nosotros no vamos no pertenecemos no comulgamos con esa teología. Y algunos cristianos se van a escandalizar y les van a decir, sí, pero al momento que tú has comido una carne que ha sido sacrificada al ídolo, tú cambias de fidelidad. En vez de estar con Jesús, comida, alimento, te identificas por medio de la comida con el ídolo o le das tu fidelidad. Entonces, aquí se está hablando de esta realidad de comer y de beber. Una realidad que para esta gente se creía que por este medio se comulgaba, se entraba en comunión con la divinidad. Y esto es lo que Jesús está diciendo, la Eucaristía, que es una comida y que es verdaderamente bebida, te entra en comunión con. Entonces Jesús como cordero pascual de liberación, como nueva víctima, da vida. Solamente es por medio de Jesús, no por medio del maná que comieron los padres en el desierto, no por medio de la ley que estaba asociada, que se consideraba que era pan, sino por medio de Cristo Cordero, de la imagen del Cordero, comida y sangre, ¿verdad? Entonces, para que no exista ninguna duda, fíjense, Juan, el verbo, cambia el verbo. Juan utiliza el verbo que se llama, en griego, un verbo que significa trogón. Trogón también puede significar el que no mastica, el que no muerde, literalmente, para que no digan, no está hablando de un sentido metafórico. No, aquí Juan quiere tener la experiencia y enseñarle a su comunidad que está hablando de verdaderamente comer, masticar, roer, con este verbo, con uso del verbo de trogón. Había otro que era el verbo de comer, que era el estío. Eso se utiliza en Mateo 24:38 y en el 49. Entonces, con esta imagen, Juan está diciendo que la única manera para poder tener vida es comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces ya Jesús había sido anunciado como el Cordero Pascual en el capítulo 1:29, el Cordero de Dios, el Cordero que se sacrifica, que da vida por medio de la carne del Cordero, que había sido alimento para sacar al pueblo de la esclavitud, y su sangre que liberó de la muerte. Ahora, en este nuevo éxodo, en el éxodo de Jesús,
la figura queda realizada y superada al mismo tiempo. La carne del cordero es alimento, pero permanente. Su sangre no solo libera momentáneamente de la muerte, sino como su carne da vida definitiva que la supera. Entonces la muerte de Jesús se reinterpreta por medio de la Eucaristía, por medio de comer, por medio de beber, y da vida plena. Hermanos y hermanas, ya se me terminó el tiempo nuevamente, pero no se preocupen, todavía el próximo domingo estaremos hablando ya del mismo discurso del pan de vida. Espero que estas palabras les vayan ayudando en su caminar. Y recuerden lo que yo siempre digo, yo solamente expreso mi opinión. Si a ustedes les ayuda, muy bien. Si no les ayuda, pues no entren en conflicto, no se amarguen la vida. Hay muchas otras personas que también ofrecen reflexiones bíblicas. Pueden ustedes buscarlas. Este es un caminito. Yo no soy palabra de Dios. Yo solamente estoy tratando de transmitirles la buena noticia a todos y a todas. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.